Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Kutxa. Esto que ven es la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El próximo 26 de mayo, Europa decide a sus próximos representantes. Son las elecciones más importantes que se recuerdan y vendrán condicionadas en parte por la salida de una importante aliada, el Reino Unido, y por el interés o no que despierten estos comicios en la calle. Navarra no está tan alejada. Navarra recibe mucha subvención y se candidata a mucha investigación e innovación en temas europeos de fondos. Navarra es pequeña en población, pero tiene más presencia en Europa que la que le correspondería si pensáramos solo en gente. Las políticas que se deciden en Bruselas y lo que se vote y lo que voten en estas próximas elecciones es sobre todo el futuro a muy corto plazo para ellos. Esto que ven es el interior del Parlamento Europeo y el lugar habilitado para que los medios de comunicación contemos al mundo, contemos a Europa lo que aquí ocurre. Esta noche a las 9:30 podrán ver un programa especial que les vamos a contar desde aquí, desde la sede de la principal institución de Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Bruselas, estamos en el Parlamento Europeo, donde el próximo 26 de mayo se compone de nuevo para toda Europa. Antes tenemos unas elecciones generales el próximo 28 de abril que van a arrancar esta medianoche y que lo van a hacer además condicionadas por un hecho ocurrido esta pasada noche. Las sedes de Unión del Pueblo Navarro en Sarriguren y las de EH Bildu, Podemos y Ciudadanos en Pamplona han sufrido pintadas. Los partidos han criticado este ataque y aseguran que nada va a condicionar su campaña. Los periodistas navarros han entregado los premios que reconocen el trabajo de nuestros parlamentarios. Azote del gobierno para Ana Beltrán, azote de la oposición para Barcos. José Miguel Nuín fue reconocido como mejor orador, Iñaki Iriarte, parlamentario revelación, y María Chivite, mejor relación con la prensa. Colas de más de una hora esta mañana en la ronda de Pamplona, un accidente con heridos leves ocasionado retenciones de más de 5 kilómetros. Graves complicaciones para el tráfico en hora punta que han retrasado la entrada al trabajo de muchos. Isisco está recuperado del virus que le impidió entrenar ayer. Hoy lo ha hecho con normalidad con sus compañeros. Lo contrario que Mérida, quien es seria duda por la contusión lumbar sufrida en el ocaso del último partido. Es jueves 11 de abril, como decimos, estamos en Bruselas, estamos en la sede del Parlamento Europeo y estas son las noticias de Navarra Televisión. Comenzamos. Comenzamos, por tanto, con la última hora que hemos recogido aquí en Bruselas, que no es otra que lo que ha salido de ese Consejo Extraordinario de Europa que tuvo lugar ayer y en la que los diferentes líderes de los 27 de la Unión debían decidir sobre una nueva apuesta del Reino Unido para prorrogar nuevamente su salida ordenada. Finalmente, los 27 acordaban de madrugada una nueva fecha límite, el 31 de octubre, y sobre la campana, porque mañana viernes era el día en que finalizaba esta anterior prórroga. Insuflando oxígeno, en cualquier caso, en una y otra parte, ya que se quería evitar a toda costa la salida traumática y precipitada. El Reino Unido, en principio, salvo que decida lo contrario, estaría en los comicios del próximo 26 de mayo. El presidente Sánchez, a su llegada a Bruselas, ponía de manifiesto esta idea ante los medios. Tan importante es garantizar la unidad de los 27 como también el tratar por todos los medios de que no haya un Brexit desordenado. Y en todo caso, si finalmente no se puede producir esa salida ordenada del Reino Unido,
pues trasladar a la sociedad española que el Gobierno de España ha hecho sus deberes, que se ha aprobado, se ha convalidado hace una semana precisamente un Real Decreto Ley que nos habilita para tener todos los instrumentos necesarios para que esa salida pues dañe lo menos posible desde el punto de vista económico a nuestro país, que se garanticen los derechos de los españoles que viven ahora mismo en el Reino Unido y también de los británicos que viven en nuestro país. Bueno, pues a partir de ahora, ¿qué? Esa es la gran pregunta junto a lo que pueda ocurrir tras esos comicios del 26 de mayo que hemos querido trasladar a algunos de los navarros que trabajan y que viven aquí en Bruselas, en este corazón de las instituciones europeas. Son parte de una pequeña, destacada comunidad de navarros que fijan los intereses de la comunidad foral y que los promueven en las instituciones europeas. Con ellos hemos estado esta mañana. Son, por ejemplo, el abogado Miguel Troncano y los consultores David Gorría y David Simón. Con ellos hemos tratado de entender la importancia de las próximas elecciones que van a estar marcadas, como decimos, y sin lugar a dudas, por la salida de Europa, antes o después, del Reino Unido. Navarra tiene dos tipos de presencia. Tiene una presencia institucional, tiene la representación del Gobierno de Navarra, aquí muy cerquita, y luego tiene un gran número de empresas que están aquí representadas o se hacen representar. Antes hablábamos de Zabala, que está aquí trabajando, y hay muchas más que tienen aquí intereses. Viscofan ha estado mucho tiempo también aquí haciendo lobby, con lo cual Navarra no está tan alejada. Navarra recibe mucha subvención y se candidata a mucha investigación e innovación en temas europeos de fondos. Navarra es pequeña en población, pero tiene más presencia en Europa que la que le correspondería si pensáramos solo en gente, es decir, la presencia económica de Navarra en Europa o la presencia en términos de investigación o de presencia institucional es más importante que la de los 600.000 habitantes que somos. Creo que es importante que los jóvenes voten en las elecciones europeas. En Europa se decide el futuro mismamente de los jóvenes. Es normal, de cierto modo, de alguna manera, que exista cierta desafección, ¿no? Porque las decisiones políticas muchas veces no llegan y no se entienden muy bien, pero es muy importante, lo que tienen que tener en mente es que las políticas que se deciden en Bruselas y lo que se vote y lo que voten en estas próximas elecciones es sobre todo el futuro a muy corto plazo para ellos. Pues es el testimonio que hemos recogido de algunos de estos navarros que viven y que trabajan aquí en este corazón de las instituciones europeas en Bruselas. Pero el interés o no por estas instituciones, el interés o no que generan los próximos comicios del 26 de mayo, también lo hemos querido pulsar a pie de calle en Navarra. Europa se pronuncia, lo hacen sus ciudadanos, también los que viven y votan desde Navarra. ¿Usted suele ejercer el derecho al voto en las elecciones europeas? Sí, sí. Pero a partir de ahí... No se hace mucho por Navarra en Europa. Es una percepción recurrente en la calle. Voto, pero tampoco tengo mucha confianza y así que no sigo mucho. ¿Cómo cree que afectan esas elecciones europeas a Navarra? Ay, pues no sé decirte, porque tampoco he tenido ninguna información. Entonces, cuando no sabes es mejor no decir nada. O dicho de otra manera. ¿La población sabe lo que se hace en Europa? ¿Cuál es el trabajo en las instituciones? No tiene ni idea. Algunas cosas nos ayudan en el tema de agricultura y pesca. En otras somos un poco más desfavorecidos, pero bueno, sí, más o menos sé lo que hacemos. Bastante tengo con lo de Navarra y todo este lío de aquí y lo de España también. ¿Y a este señor le quita el sueño Europa? No. Las europeas no creo que tengan ninguna importancia, sinceramente. ¿Para Navarra no? Para Navarra no, yo creo que no. Pero a pesar del euroescepticismo... Que tengamos en cuenta y nos acordemos de lo que pasó hace 50 años, que los que vivimos con alguna situación política especial, no que tenemos ganas de repetirla. Yo pienso que sí, que la gente está concienciada con las elecciones, tanto aquí las municipales como las nacionales y las europeas. Se llama Antonio Tajani, es el presidente del Parlamento Europeo, pero su nombre se desdibuja entre la opinión pública cuando quien le da la mano es esta mujer. Esta Teresa May, no sé, ¿a qué juega? Pues buena la tenemos, con la que se confundió y luego votó, y no para además, no para de salir en la televisión con el dicho sobre sí. Es esta palabra, Brexit, la que de una manera u otra todo el mundo conoce. Mi marido, que sigue mucho la política, no es español, pero sigue y dice esto va a ser horrible, tanto para
Inglaterra como para la Comunidad Europea. Evidentemente a cada persona le puede afectar más, personas que estén allá viviendo en Inglaterra o personas que estén allí, que están viviendo aquí en España. Me preocuparía más si fuese inglés, ¿eh? Lo tengo sinceramente. Si se quieren separar, pues que se separen, ¿no? Ha habido que aguantarles toda la vida. La historia habla de que los británicos se consideran alguien muy especial, ¿no? Pues que se lo monten ellos, da igual. Yo en ese sentido soy europeísta total. Y así es como Navarra y Europa, por extensión, llegarán al próximo 26 de mayo, con una sensación a pie de calle. Parece que está todo más negro que tu abrigo. Bueno, pues buena parte de las políticas que emanan de esta institución, del Parlamento Europeo, tienen su interés, puesto que son de aplicación en las políticas que se generan en nuestra comunidad en Navarra. De ahí el hecho de que los partidos políticos navarros hayan hecho hincapié en la importancia de acudir a votar ese próximo 26 de mayo a estos comicios europeos. Además, hay 2 navarras que optan por entrar a formar parte de este hemiciclo europeo. Las 2 navarras con aspiraciones al Parlamento Europeo, Idoia Villanueva por Unidas Podemos y Adriana Maldonado por el PSOE, destacan la importancia de las próximas elecciones. En Europa se dan más del 70-80% de las directivas que terminan siendo leyes en nuestro país o que limitan la actividad de la autonomía o de los municipios, ¿no? Así que son unas elecciones que desde luego hay que ir a votar. Políticas como el salario mínimo interprofesional, como el seguro por desempleo europeo, son políticas que vienen a fijar principios y derechos que a lo largo de los años hemos constituido en nuestros países, en nuestros estados-nación, como así se denominan en la Unión Europea, y ahora tenemos que ser capaces de dar ese salto cualitativo a Bruselas y decir que sí, que creemos en Europa, pero que Europa también se preocupa por sus ciudadanos, ¿no? Así también lo valoran desde los partidos navarros. La influencia de lo que se dicta desde Europa afecta directamente a la comunidad foral. La política comunitaria agraria nos afecta y afecta a miles de navarros. Hay legislación medioambiental que también nos afecta, hay legislación que tiene que ver con nuestras empresas, con nuestro tejido empresarial que también afecta. Y bueno, y desde el punto de vista de competir y de generar actividad económica y empleo, bueno, pues no es lo mismo formar parte de Europa que desde luego estar fuera de Europa. Gracias a la presencia también del Gobierno de Navarra y por lo tanto de Navarra en Bruselas, hemos conseguido unos revenidos de 40 millones de euros para nuestra comunidad. Por lo tanto, sí a Europa, y si me dejan decirlo, Europa no se toca. Ya no entro a valorar si son buenas o malas, pero muchas de las políticas que finalmente se aplican por parte de los Estados, que se aplican por las instituciones locales y por las instituciones autonómicas, y en ese sentido creemos que poder tener una voz en el Parlamento Europeo siempre ha sido importante. Son muy importantes también y por eso estamos trabajando precisamente para que esa izquierda europea pues siga avanzando y siga actuando. Las elecciones europeas se celebran el mismo día que las autonómicas y municipales, el próximo 26 de mayo, con lo que se espera una mayor participación que en anteriores comicios. Bueno, pues la importancia de estas elecciones también la hemos querido tener clara con el testimonio de 2 diputadas españolas aquí esta misma mañana. Escuchen. Están en juego las libertades y los derechos fundamentales. Por desgracia, están aflorando mucho los grupos euroescépticos que quieren deshacer Europa, los grupos xenófobos, que son proyectos siempre contra alguien, y los grupos radicales y autoritarios. Y para eso es muy importante que todos vayamos a votar y apostemos realmente por la democracia, por la libertad y por los derechos fundamentales. En mi caso está la defensa que hace mi grupo, el Grupo Popular, pero no es una votación derecha o izquierda esta vez. Esta vez la votación es democracia sí o democracia no, libertades sí o libertades no. Me parece un tópico cuando decimos que en unas elecciones nos jugamos todo, pero es verdad que probablemente igual estas son las elecciones más importantes desde que empezamos a participar en la Unión Europea y lo estamos viendo. La situación no es fácil, estamos viendo que hay un país que ha decidido irse, aunque todavía no lo ha logrado, y por lo tanto tenemos que reforzar también los que nos quedamos el proyecto europeo. Eso para España y para Navarra es fundamental y yo quiero animar a participar en las elecciones.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar esta noche a partir de las 9:30 desde el propio Parlamento Europeo, que nos ha cedido su sede de televisión, como lo hace habitualmente con los medios de comunicación que lo reclaman, para difundir los mensajes de Europa y lo que se hace para los países miembros desde estas instituciones. Va a ser en este plató que están viendo, desde donde les vamos a llevar ese programa especial Europa Decide a partir de las 9:30 de la noche. Preparando este programa se encuentra nuestra compañera Amaia Madinavitia en el plató Ágora, como así se denomina este set de televisión del Parlamento Europeo. Amaia Madinavitia, adelante, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Ricardo? Todo preparado para el Europa Decide, el especial La Muga que haremos desde este plató en el Parlamento Europeo. Contaremos, entre otros invitados, con 4 corresponsales españoles aquí en Bruselas, compañeros de La Sexta, de ABC, de La Razón y del Mundo, que nos darán las claves de estos próximos comicios del 26 de mayo. También en el programa escucharemos a varios navarros que viven aquí en la capital europea y nos darán opinión sobre todo lo que se está viviendo aquí en torno al Brexit. También la opinión de navarros con los que hemos hablado en la capital navarra acerca de estas elecciones. Y entre otros invitados contaremos asimismo con el director de comunicación del Parlamento Europeo, el español Jaime Duch. Desde luego un programa intenso en torno a las elecciones europeas y también, por supuesto, al nuevo episodio del Brexit. Hasta aquí este bloque especial de nuestro informativo desde Bruselas. Volveremos al final. Ahora le damos el testigo desde Berrioplano, desde Pamplona, a nuestra compañera Vera Villafranca para el resto de la información sobre Navarra. Vera, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, compañeros, desde Bruselas. Aquí estamos muy pendientes del inicio de la campaña, porque esta tarde va a arrancar ya oficialmente la campaña electoral y a unas horas de que comiencen a pedir el voto los partidos, las sedes de varios partidos navarros aparecían, como van a ver, llenas de pintadas. Desconocidos han escrito mensajes esta noche en la sede de UPN en Sarriguren y en las sedes de EH Bildu, Podemos y Ciudadanos en Pamplona. En concreto, en la sede de UPN en Sarriguren se podían leer, entre otras frases, contra la España del capital, República Popular y Federal. En la sede de EH Bildu en Pamplona, en la calle Nueva, escribían por el verdadero poder obrero, República Popular y Federal Española. La misma firma llevaban también las pintadas que se han registrado en las sedes de Ciudadanos y Podemos. Los partidos políticos se sienten ya listos, preparados para la primera de las campañas electorales, la de las generales, que arranca en nada. Navarra escoge a 5 diputados en el Congreso. En 2016, 2 fueron para UPN-PP, 2 para Unidos Podemos y 1 para el Partido Socialista. UPN y el PP, que han ido coaligados en las últimas citas para las generales, han sumado ahora a Ciudadanos. Su nombre, Navarra Suma, y frenar a las fuerzas nacionalistas para impedirles gobernar es su mensaje principal. Los diputados regionalistas se han comprometido a votar a favor de Casado o Rivera en una hipotética investidura de alguno de los dos. Hemos sido capaces de hacer un proyecto en el que hemos primado lo que nos une frente a lo que nos diferencia. Lo que nos une es que en el siglo XXI los nacionalismos no tienen cabida, que los nacionalismos han servido para que Navarra vaya peor, para que haya regresión en esta tierra. Sobre esta unión de los partidos de derechas, el resto de formaciones se han postulado. Para el PSN y Unidas Podemos se pone en juego una regresión en asuntos sociales. Tenemos que decidir si damos una vuelta atrás, sobre todo en derechos de ciudadanía, en derechos como la igualdad, en cuestiones de derechos sexuales de las mujeres, el tema de la eutanasia, que también está encima de la mesa. Tocar los derechos vinculados pues con el feminismo, con el colectivo LGTBI, con la memoria histórica, digamos que con todas aquellas luchas, como por ejemplo el movimiento feminista, que han caracterizado, digamos, lo mejor de nuestra sociedad, ¿no? Las formaciones nacionalistas pondrán el acento en la campaña en el autogobierno de Navarra. Porque lo están anunciando ya líderes como Pablo Casado o líderes como Albert Rivera, cuestiones fundamentales para el autogobierno de Navarra. Hay quien quiere terminar con el convenio, hay quien quiere negarle a Navarra
competencias como la competencia de tráfico. Vamos a defender los derechos para las personas y el derecho a decidir en todos los ámbitos de Navarra. Nos vamos a poner enfrente de esa suma de derechas que nos quiere quitar derechos, que quiere que se decida en Madrid y no en Navarra. La campaña electoral contará el día 23 con un debate a 5, incluido Vox, con todos los candidatos a la presidencia del Gobierno. Además, en Navarra Televisión se podrá ver al día siguiente, el 24, un debate a 3 con las formaciones que actualmente tienen representación en el Congreso. Y al hilo de esta campaña electoral, las técnicas de igualdad de Navarra han pedido que los partidos integren la agenda feminista en las políticas públicas. Han presentado 26 propuestas que van a enviar a todas las siglas con la intención de que se puedan poner en marcha en la próxima legislatura. Se incluyen medidas relacionadas con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, los cuidados, la conciliación, el empoderamiento y la participación. Porque los grupos políticos que no tengan en cuenta las demandas de las mujeres, que somos el 51% de la población, y no las integren en sus programas políticos, pues estarán dando la espalda a una realidad en la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Que es la mayor parte de la sociedad. Claro que nos preocupa, pero nos sorprende las reacciones patriarcales y machistas que estamos viendo estos días ante las demandas y los avances de las mujeres. El movimiento feminista, que lleva 300 años, sabe mucho de esas resistencias patriarcales. Y como ya viene siendo habitual en las últimas legislaturas, los periodistas parlamentarios navarros hemos premiado a los políticos por su labor durante esta legislatura, un acto distendido en el que predomina la camaradería y el sentido del humor. 4 años dan para mucho. Después de tantos plenos y comisiones, la prensa conoce a la perfección los puntos fuertes y débiles de los diputados y diputadas. Un año más se ha destacado a 5 de ellos. Una emocionada Ana Beltrán recogía el premio Azote del Gobierno. ¿Y cómo lo he hecho? Pues lanzándome a la piscina desde el primer minuto. ¿Dónde está la presidenta? Aquí, presidenta. Pues desde el primer minuto, ¿qué hice? Pues pensar cómo podía dar juego a que mis iniciativas fuesen conocidas, pues cómo no, llamando desde el primer minuto a los plenos de control a nuestra presidenta. La presidenta Barcos no solo le recogía el guante, sino también el galardón a Azote de la oposición. Ana, me dabas las gracias, te las tengo que devolver yo a ti en este caso, porque creo que ha sido bastante evidente que en muchas ocasiones ha sido ese doudes el que nos lo ha permitido. Yo te deseo que en el Congreso de los Diputados sigas recibiendo el premio Azote al Gobierno, porque significará lo que significa, y espero poder seguir optando, no otra cosa, espero poder seguir optando al azote a la oposición. El parlamentario Revelación tiene un mérito añadido. Dejó su acta en 2018 y volverá a la Cámara después de mayo. El regionalista Iñaki Iriarte agradecía el reconocimiento. Haber sido capaz de, bueno, por lo menos entretener, desde luego no creo que convencer, es muy difícil convencer a nadie hablando, pero entretener a la gente y entretener a la gente del gremio, a los periodistas, las periodistas que sirven aquí, pues es todo un orgullo. Mejor orador para José Miguel Nuín como colofón a sus 20 años de parlamentario. Ya pensaba que no me lo dabais después de 20 años. Digo, ya no me toca, pero bueno, ya al final me ha tocado. Expresaros mi reconocimiento y admiración hacia vosotras y hacia vosotros y a vuestro trabajo. Y el premio a mejor relación con los medios para la socialista María Chivite. Yo también lo siento así para con vosotros, independientemente de cuáles hayan sido las líneas editoriales de cada uno de vuestros medios de comunicación. Siempre me he sentido una persona respetada por vosotros y también creo que hemos tenido en ese sentido, me he sentido que ha habido buena relación. Y de eso hubo mucho en esta entrega de premios, en la que por una tarde las discrepancias políticas quedaron de lado. También se reconoció el trabajo de 4 parlamentarios que dejan la Cámara tras 3 legislaturas: Alberto Catalán, Carlos García Danero, Sergio Sayas y Asun Fernández de Garayalde. Y fue galardonada también la propia presidenta del Parlamento. Tras recoger su premio, Ainhoa Aznárez sorprendió a todos con su discurso a medio camino entre el humor, la ironía y la crítica a alguno de sus rivales políticos. Una intervención que no dejó indiferente a los asistentes. Tanto el tono de su discurso como su contenido y sus gestos dejaron con la boca abierta a más de uno. Pero, presidenta, parece usted que no entiende lo que es la labor legislativa de la labor ejecutiva. ¿Se cree usted Uxue Barcos? ¿Se cree usted la presidenta de todas las navarras y de todos los navarros? No, me creo Ainhoa Aznárez y Garza, presidenta de un Parlamento de Navarra.
Nos quedamos la mesa, que yo le digo en plan coloquial, la mesilla, la mesa camilla, nos quedamos, ¿no? Que claro, mitad de legislatura eran 4 hombres y yo, imagínense ustedes, que los hombres entre ellos se comunicaban y yo como era como la mesa de ping-pong, ¿no? Sí, o sí, o sí, o sí, ¿no? Señora presidenta. Y vamos a hacer ahora un apunte de lo que ha ocurrido esta mañana. Un accidente en la AP15 cerca de Cizur ha provocado grandes retenciones entre Esquiroz y Landaven en torno a las 8:30. Un choque entre un vehículo y un camión en el punto kilométrico 89 ha dejado 3 heridos leves. Hasta el lugar se han trasladado varias patrullas de policía foral para regular el intenso tráfico que a esas horas circulaba por esta vía de entrada de trabajadores a sus puestos de trabajo. También se han desplazado bomberos del Parque de Cordovilla. Se han registrado largas retenciones de hasta 5 kilómetros de duración. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Sisco ha sido la principal novedad en el entrenamiento de esta mañana en Tajonar. El delantero se ha ejercitado con el resto de compañeros después de que no pudiera hacerlo ayer a causa de un virus. Quien no ha saltado al césped ha sido Fran Mérida, que sigue renqueante de la contusión lumbar sufrida en el ocaso del último partido. La baja de Mérida se podría unir a la de Íñigo Pérez y David García. El primero por lesión, el segundo por sanción, no estarán el sábado frente al Depor. Se rompe la pareja de centrales navarros. Unai y David García se habían consolidado en el eje de la zaga, donde en los 10 últimos partidos Osasuna había dejado la puerta a cero. Bueno, David ha cumplido ciclo, Aridane estaba esperando su oportunidad, ha jugado ya muchos partidos de titular, he jugado con él, hemos hecho buenos partidos y seguro que lo haremos bien. No 10, sino 13 son las victorias que busca Osasuna frente a un rival directo por el ascenso como el Deportivo, a quien precisamente le separan 13 puntos de distancia. Se dice pronto, ¿no? La 13ª, un número que de conseguirlo sería un paso importantísimo y bueno, enfrente tendremos un hueso muy duro de roer y con la ayuda de la gente, sábado, buena hora, habrá un ambientazo y todo será más fácil así. A pesar de que Osasuna como líder depende de sí mismo, Unai confesaba que también miran los resultados de los rivales. A ver, es fácil decir que no tenemos que pensar, ¿no? Al final siempre estás también con el rabio al ojo, pero independientemente de lo que hagan, ganen, pierdan o empaten, nosotros tenemos que salir el sábado a ganar contra el Depor y así será. El defensa se reencontrará con un viejo compañero como Quique González, máximo goleador del Deportivo, con 14 tantos y a uno del Pichichi de segunda. Un fenómeno dentro y fuera del campo, le conocemos, sabemos sus virtudes, es un jugador muy peligroso y habrá que atarlo en corto. Las entradas para este partido están agotadas desde ayer, sexto lleno en un estadio del Sadar, invicto en la presente campaña. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Ya queda menos para el día del Club Chiquipanda. Este domingo va a invitar a todos quienes quieran acercarse al teatro. Yo soy un vampiro. Una raza. Si celebras con nosotros el día del Club Chiquipanda, conocerás a Nico el Vampiro. La compañía Te Diferencia ofrecerá un espectáculo que tiene de todo: música, baile, interpretación e incluso magia, con uno de los mejores magos navarros, el Mago Dei. Es teatro musical, o sea que va a haber un montón de canciones divertidas, de rock, de punk, canciones que nos van a contar historia, que nos van a hacer bailar, que estén preparadas para levantarse un poquito de las butacas y bailar con nosotras. Para ser fiel a ti mismo,
cuando hacemos las obras de teatro siempre estamos pensando en que nos dirigimos a los más pequeños, pero también a quienes les acompañen, a los padres, incluso a los abuelos, abuelas, y entonces van a encontrar chistes para ellos y van a encontrar ese nivel de comprensión y de disfrute. Aún estás a tiempo de conseguir entradas. Todos los socios, todos los que tengan este carnet del Club Chiquipanda, lo que tienen que hacer es enviarnos un mail al clubchiquipanda@natv.es y cada socio puede conseguir 6 entradas. Y si no eres socio, solo tienes que hacerte. Entra a nuestra página web natv.es/Club Chiquipanda. Allí tienes que rellenar un formulario y conseguirás el carnet del Club Chiquipanda. Se pueden pedir hasta 6 entradas por persona. Ya lo sabes, tienes una cita este domingo 14 de abril a las 12 del mediodía en el Museo de Navarra. ¡Te esperamos! Tomad buena nota todos los chiquis de la casa. Y antes de despedirnos vamos a volver en directo hasta Bruselas. En la sede del Parlamento Europeo está nuestro compañero Ricardo Beitia, desde donde hemos ofrecido parte de este especial informativo. Ricardo. Así es, Vera, ya no nos queda sino despedir este informativo desde aquí, desde la sede central del Parlamento Europeo en Bruselas, emplazándoles también a nuestros telespectadores a que estén informados, por supuesto, y también a que vean este programa especial que vamos a realizar a las 9:30. Lo va a hacer nuestra compañera Maya Madinavitia desde el set de televisión Ágora de este Parlamento Europeo, este estupendo set de televisión donde la imagen de Navarra Televisión se va a proyectar para hablar de Europa y de cómo afectan las próximas elecciones europeas a nuestra comunidad. Será la visión política de estas elecciones la que se traslada en este programa, pero también la de quienes están llamados a contar lo que ocurre aquí, es decir, los propios periodistas y corresponsales de los medios de comunicación que van a pasar por este plató de televisión para ponernos de alguna manera de relieve la importancia de estos próximos comicios. A las 9:30, Europa decide, aquí en Navarra Televisión desde Bruselas. Nos vamos, les emplazamos a que vean ese programa a las 9:30. Nosotros, poco más que contarles desde aquí, desde Bruselas. Les emplazamos también a que sigan informados en nuestra página web, natv.es, y a las 8:30 con Fermín Las Peñas en la segunda edición de las noticias. ¡Feliz tarde! Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Cucha.